invitación a dar esta charla al Colegio de Cirujanos de República Dominicana. Os voy a hablar del manejo actual de la pancreatitis aguda grave, me intentaré enfocar en ello. Y bueno, comenzamos la charla. Como todos sabemos, la pancreatitis aguda pues es, digamos, una enfermedad inflamatoria, digamos, del páncreas, que básicamente, digamos, a raíz de la noxa, sea cual sea, pues habrá una reacción inflamatoria con liberación, digamos, de citoquinas, un síndrome de respuesta inflamatoria, digamos, muy relevante, y que todo ello va a condicionar en última instancia al fracaso multiorgánico, ¿no? Y todo ello pudiera conllevar a la muerte del paciente, sobre todo si se asocia, digamos, una cantidad de necrosis relevante, ¿no? En general, lo que sí que tiene que haber es, digamos, una citólisis de los acinos pancreáticos. Su incidencia global está incrementando, digamos, en general, en los últimos años, y esto es una tendencia que se está viendo, digamos, a lo largo, en general, en todo el mundo. La etiología, como sabemos, es variable. La polilitiasis siempre encabeza la lista por orden de frecuencia. Algunas series reportan hasta un 80%, seguido del alcohol. Luego hay diversas causas: hipertrigliceridemia, drogas, pancreatitis autoinmune, pancreatitis post-CPRE, trauma, complicaciones quirúrgicas, factores genéticos y la pancreatitis idiopática, que, como sabemos, siempre hay que excluir la colelitiasis, que es, digamos, resulta ser la causa más frecuente de una pancreatitis idiopática cuando, digamos, se repiten las pruebas de imágenes o se realiza una ecoendoscopia. Entonces, pasamos a la gravedad. Como todos sabemos, la clasificación de Atlanta del 2012 realmente sigue siendo de las más usadas y define la pancreatitis aguda grave cuando existe un fallo de órgano persistente, es decir, que persiste más allá de las 48 horas, ¿vale? Puede haber o no, digamos, una afectación local de la glándula, y este fracaso orgánico persistente puede ser de un solo órgano o de múltiples órganos. Esto es muy importante, digamos, a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo predecimos la severidad? Como sabemos, hay diversos scores. Básicamente, la mayoría de scores se van a basar en variables clínicas y demográficas, como puede ser la edad, el índice de Charleston, la obesidad o alcoholismo, que suelen ser, digamos, factores que van a tener un peso, digamos, específico en estos scores. También hay variables analíticas, sobre todo la concentración, PCR, digamos, el balance urea-nitrógeno, creatinina y hematocrito, digamos que también son parámetros, digamos, que le dan peso a estos scores, o algunos usarán pruebas de imagen, por ejemplo, el score de Baltasar, que utiliza el, digamos, TAC abdominal. En general, lo que se recomienda, digamos, en las guías es usar un score que sea, digamos, de fácil cálculo, de fácil, digamos, determinación, que sería el VISAP, ¿sí? Que se puede calcular a la admisión del paciente, ¿vale? El score Ransom también se pudiera usar, pero lo que las guías recomiendan es el uso del score VISAP, pues que, como su nombre lo dice, está formado por, digamos, se asigna una puntuación, pues, a cada alteración, digamos, que ocurre, ¿no? Por ejemplo, un boom mayor de 25 miligramos por decilitro daría un punto, una, digamos, alteración del estado mental, es decir, un Glasgow menor de 15 daría un punto, la presencia de SIRS un punto, edad mayor de 60 años un punto, y la existencia de derrame pleural, sea en una radiografía de tórax, en una ecografía o en un TAC, pues también asignaría un punto. Entonces, a partir de ahí, un score de VISAP, digamos, de 2 o más, ya se asocia, digamos, a mayor riesgo de mortalidad, aunque, digamos, no es tan relevante, pero sin embargo un score VISAP de 3 o más, como vemos, la mortalidad puede ser, digamos, entre un 5 y un 20%, ¿vale? Como, digamos, sabemos, ¿no? Y se ve en este gráfico, lo más frecuente de una, digamos, en general, es que la mayoría de pancreatitis, hasta un 85%, van a ser leves, ¿sí? Es decir, que la inflamación va a ser una inflamación transitoria, sin mucha, digamos, necrosis o prácticamente nula del parénquima, ¿vale? Y que luego todos estos cambios van a ser potencialmente reversibles sin ningún tipo de impacto al paciente. Y en un porcentaje menor, hasta un 20%, según lo descrito, existirá necrosis de la glándula pancreática, ¿sí? Por lo cual, digamos que esta necrosis puede, digamos, estar acompañada de un fallo de órgano que puede ser transitorio, ¿sí? Y este fallo de órgano transitorio, pues, como su mismo nombre lo dice, luego se revierte y el paciente puede cursar, digamos, con un ratio de mortalidad más bajo. Sin embargo, los pacientes que van a desarrollar un fallo orgánico persistente, a quienes vamos a catalogar de pancreatitis aguda grave, entonces sí que van a tener una mortalidad, digamos, entre un 15 y un 20%. En este grupo, tener en cuenta que
pues esta necrosis puede infectarse o no. Entonces, si esta necrosis se infecta, ¿vale? Digamos que la probabilidad de mortalidad, pues como vemos, pudiera ser hasta un 30%, ¿sí? Respecto a cuando tenemos una necrosis estéril, ¿vale? Con lo cual, al final, lo que marca la mortalidad, en resumen, pues sería una pancreatitis necrotizante infectada en un paciente que tiene un fracaso orgánico persistente, ¿vale? Y, bueno, este porcentaje a la larga, en global, no llega a ser tan alto en el total de pancreatitis aguda, ¿vale? Entonces, los estudios de imágenes que se recomiendan, en general, es siempre que se pueda realizar una ecografía abdominal, porque, digamos, ya tienes la etiología fácilmente, ¿no?, en el paciente cuando llega a urgencias, y además puedes evaluar si tiene o no derrame pleural. Esto es muy rápido, muy accesible. Luego, también se recomienda, digamos, realizar un estudio de TAC abdominal multifásico, digamos, en pacientes que tienen una sospecha o un score, digamos, de predicción de pancreatitis aguda grave, pero que sobre todo se haga a partir de las 72 horas de inicio del síntoma, ¿sí? Si hay alergia contra ácido yodado, pudieron hacer resonancia magnética y se puede repetir el TAC si hay empeoramiento clínico o previo a planificar algún tipo de intervencionismo o cirugía. Y en necrosis pancreática, digamos que parece ser que repetir el TAC abdominal con cada cierta cadencia, pues sí que pudiera ser beneficioso para diagnosticar la infección de la necrosis. De esto hay algún estudio publicado, pero no hay evidencia fuerte. Entonces, sobre tratamientos dirigidos para pancreatitis aguda grave, en general no se recomienda, no hay evidencia sobre el uso de análogos de somatostatina, sobre el uso de inhibidores de bomba de protones o antioxidantes. En general, lo que sí que se ha descrito en algunos estudios randomizados es que si se desarrolla hipertensión abdominal, se puede usar algún tipo de relajante como la neostigmina del músculo liso, por ejemplo, y que sí que parece ser que hay una, digamos, recuperación más rápida de los síntomas o disminución de la hipertensión, que es lo que se ha visto. En general, cualquier paciente que tenga, digamos, signos de un fallo orgánico múltiple o en riesgo de fallo orgánico múltiple o un fallo orgánico, aunque único pero persistente, está indicado, digamos, que sea valorado por el equipo de cuidados intensivos y realmente sea trasladado a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, esto se ha de consensuar siempre con el intensivista. Hay que tener en cuenta que los intensivistas también tienen criterios, digamos, que son muy establecidos, en este caso el de las guías de la Sociedad de Anestesiología y Terapia Intensiva, para ellos definir cuál es el criterio de ingreso del paciente, porque a veces puede haber estos, digamos, conflictos o discusiones entre equipos, ¿no?, que si lo acepto o no lo acepto. Pero bueno, en general nosotros tendríamos que comentar al paciente ante la existencia, ¿no?, de un fallo orgánico único, persistente o un fallo orgánico múltiple, ¿vale? Entonces, en caso, digamos, que existiera necrosis pancreática cuando el paciente está ingresado y si el paciente está ingresado en UCI, sí que se recomienda hacer determinaciones de PCR y procalcitonina de forma seriada. Se ve que sí que hay una relación, digamos, temporal de predicción de la elevación, digamos, de estos valores para la predicción de infección de la necrosis. A pesar de eso, digamos que luego hay estudios que no lo pueden demostrar del todo, pero parece ser que digamos, se recomienda, ¿sí? Recordar que el paciente que lleva en UCI una estancia, digamos, de una semana o más, puede tener infecciones extrapancreáticas múltiples que pudieran sesgar estos valores también, pero bueno, de momento lo que parece ser es que sí que se recomienda que se haga, ¿vale? Luego, hay algún algoritmo también basado en la determinación de procalcitonina. Esto lo demostró el estudio holandés del PROCAP Study, más que nada para decidir el inicio y la suspensión, el fin del uso de antibióticos basado en los valores de procalcitonina, conforme subían o bajaban. Y también obviamente hay que tener en cuenta que hay otras complicaciones que pudieran, digamos, coexistir y que pudieran estar relacionadas o no con la pancreatitis. Por lo tanto, monitorizar procalcitonina o PCR sí que parece ser tiene una utilidad para ayudar a mirar más cerca, ¿vale? Entonces, también se recomienda que el paciente en UCI, sobre todo si está, digamos, intubado, hay que hacer una medición continua de la presión intraabdominal. Recordar que en la mayoría de pacientes con pancreatitis aguda van a tener hipertensión, digamos, abdominal, ¿vale? Aunque no todos van a desarrollar un síndrome, digamos, de hipertensión abdominal. Es decir, más o menos la mitad de los pacientes que desarrollan un síndrome de una hipertensión abdominal desarrollarán un síndrome abdominal compartimental, que hay que tener en cuenta que para esto ya debe existir, ¿no?, al menos la presencia de algún fallo de órgano para ello, ¿sí? Entonces, hay diversos factores que pueden explicar este síndrome, ¿no?, sobre todo
como sabemos, la citis, que suele ser muy frecuente en la pancreatitis, trombosis venosas, digamos, complicaciones, oclusión, etcétera, isquemia, todo esto, digamos, y luego hablaremos un poco de ello, ¿sí? Sobre la fluidoterapia en general hay diversos estudios, es decir, que se han realizado. Inicialmente se recomendaba, pues, fluidoterapias agresivas de rescate, y todo esto se vio que luego pudiera empeorar, digamos, el cuadro de pancreatitis aguda, porque habrá más edema. También está relacionado con el empeoramiento del síndrome abdominal compartimental, que lo acabamos de hablar. Por lo cual, en general, la conclusión, ¿cuál es? Hay que hacer una, digamos, hidratación moderada. Este estudio se ha publicado recientemente, es el Waterfall Trial, está publicado en New England, y básicamente lo que ellos recomiendan es, lo que vieron fue que el grupo de resucitación moderada es el que tuvo, digamos, menores complicaciones, ¿no? Ellos lo que daban es una infusión de 1,5 mililitros por kilo por hora, precedido de un bolus de 10 mililitros kilo, solo si realmente había signos de hipovolemia. Entonces, y luego lo comparaban con un grupo de resucitación agresiva, en el cual todos los pacientes pues, recibían un bolus de 20 mililitros por kilo, y luego seguían una perfusión de 3 mililitros kilo hora. Y lo que vieron pues, fue que, digamos, en general, respecto a los, digamos, desenlaces, a los outcomes en relación a la propia pancreatitis, pues, como veis aquí, digamos que había menor incidencia, digamos, de ingreso en UCI, CIRS, necrosis, complicaciones locales, fallo de órgano persistente y muerte en el grupo de resucitación moderada, ¿sí? Y respecto, digamos, a los otros parámetros que también midieron de seguridad, pues había más sobrecarga de líquidos en el grupo de resucitación agresiva, ¿no? Digamos, más dificultad de lo que sería el flujo, digamos, de oxígeno ventilatorio en el grupo, digamos, también de fluidoterapia agresiva, más disnea, y bueno, y empeoramiento de las pruebas de imagen. Con lo cual, ese estudio se paró, digamos, y debido a que había mayores complicaciones en el grupo de fluidoterapia agresiva, y por lo tanto hay que recomendar fluidoterapia moderada, ¿vale? Y estas son las conclusiones finalmente de las guías de la American College of Gastroenterology, que es así como lo recomiendan, y sobre todo recomiendan usar solución de Reinier lactato sobre otro tipo de soluciones. Para el manejo del dolor hay que usar una analgesia multimodal. Ya sabemos que se puede usar tanto opioides como no opioides, es decir, la potencia es similar, no hay diferencias en las complicaciones. No se recomienda, eso sí, infusión intravenosa de anestésicos locales. Si el paciente esté en UCI, también se pudiera usar anestesia peridural torácica como alternativa. Algunos estudios han visto digamos, eficacia de manejo del control del dolor, incluso algunos menor riesgo digamos, de mortalidad. Parece ser la hipótesis es que pudiera mejorar el flujo sanguíneo esplácnico, por lo tanto la perfusión pancreática, y sin embargo hay un estudio, digamos, prospectivo que se hizo hace poco que no vio diferencias, por lo tanto ha quedado como un poco en controversia, pero puede ser una opción, digamos, que en todo caso en estos pacientes. Sobre la hipertensión abdominal, en el caso de la pancreatitis aguda grave, como, digamos, sabemos que es un tema, es una complicación muy importante. Como hemos mencionado, la gran mayoría de pacientes van a desarrollar hipertensión intraabdominal, ¿vale? Pero no todos van a desarrollar el síndrome compartimental, es decir, de ese 60% que pudieran hacer hipertensión intraabdominal, pues el 30% hará un síndrome compartimental, ¿vale? Entonces, en general lo que se dice es que si la presión intraabdominal es mayor de 20 milímetros de mercurio, pues está en riesgo, ¿sí?, de un síndrome compartimental, con lo cual se recomienda iniciar medidas, digamos, para mejorarlo. Es decir, el inicio de medidas es de la manera de step up, ¿vale? Escalonado, ¿sí? Cuando, digamos, hay una hipertensión intraabdominal más de 15 y que asocia fallo de órgano, ¿vale? Es decir, que aquí el indicador es el fallo de órgano, ¿ok? Entonces sí que se pudiera pensar que esa hipertensión abdominal pudiera estar relacionada a ese fallo de órgano, por lo tanto, digamos, hay que también iniciar medidas, ¿vale? Digamos, el fallo de órgano suele ser respiratorio, sí, es el más frecuente, también puede haber fallo renal por compresión del retroperitoneo, ¿sí? Así que tenerlo en cuenta. Más de 20, aunque no haya fallo de órgano, ya se puede iniciar, digamos, un manejo escalonado, y más de 15 si ya hay presencia de un fallo de órgano, ¿vale? Entonces, el step-up approach es, digamos, muy lógico. Básicamente es que el paciente tenga una buena analgesia, que esté bien sedado, de cúbito supino, y hay que descomprimir, pues, las cavidades, ¿no? Es decir, sonda nasogástrica, sonda vesical y sonda rectal, ¿vale? Luego, si con esto no es suficiente, pues habrá que hacer una paracentesis evacuadora
si es que hay acidez difusa. Lo que reportan es incluso hay que extraer al menos 1 litro, ¿vale? Y si por esto no mejora y el paciente sigue empeorando el fallo de órgano o no hay mejoría, pues hay que hacer una laparostomía descompresiva, ¿sí? Hay que dejar el abdomen abierto, ¿vale? Uso de antibióticos, esto no ha cambiado, no se recomienda antibiótico profiláctico, sí. Algún, digamos, estudio prospectivo demostró que los antibióticos que no se absorben, digamos, en el tracto digestivo, la rifaximirina, parece ser disminuye la estancia, pero no hay estudios randomizados. No se recomienda el uso de probióticos, incluso hay estudios, como el estudio de Propatria, que demostró que por el contrario había una mayor mortalidad, ¿vale? Si hay sospecha de infección de la necrosis hay que hacerlo, sí, recordar siempre que el antibiótico es el primer escalón, ¿sí?, del manejo de la necrosis infectada o de la sospecha de necrosis infectada, hay que recordarlo, ¿sí? Es decir, que los pacientes también pueden mejorar solo con antibiótico, es decir, que no hay que ir directamente todo al debridamiento, etcétera, al drenaje percutáneo, etcétera, todo depende del estado clínico del paciente, ¿ok? Entonces, y bueno, hay que cubrir todas estas bacterias, sí, hay que intentar siempre conseguir un cultivo, hay que considerar también que pudiera haber infecciones extrapancreáticas, siempre es lo primero que hay que descartar, a veces es difícil establecer la sospecha de infección de necrosis, sí es difícil, sabemos que incluso la presencia de gas no siempre pudiera estar relacionada a la infección, aunque sí la mayoría de veces y las guías lo sigan recomendando. Se recomiendan carbapenes y fluoroquinolonas, ¿vale? Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, la nutrición básicamente es lo que sabemos que es un estado catabólico, con lo cual hay que optimizar la nutrición. Se recomienda una nutrición enteral, idealmente por vía gástrica, ¿vale? Si hubiera una gastroparesia, pues hay que usar la nutrición nasoyeyunal, ¿sí? Y la nutrición parenteral está indicada si no hay acceso de la vía oral, si el paciente tiene pues un hilio, obstrucción, si tiene hipertensión intraabdominal, ¿vale? En este estudio pues se ve lo que hemos dicho, que la vía, digamos, enteral en general es mejor que la vía, digamos, que la nutrición parenteral. La infección de la necrosis, como sabemos, no se recomienda de rutina ir pinchando con aguja fina y apretar el cultivo, ¿no? Si hay una sospecha alta, pues lo pinches y lo drenas, ¿ok? Entonces puede haber una sospecha o que puede ser por pruebas de imágenes o empeoramiento clínico sin otro foco. Las complicaciones locales de la pancreatitis ya todas las conocemos, digamos que generalmente, ¿no? Esto es menor de 4 semanas o más de 4 semanas, que son las complicaciones que vemos, digamos, con mayor frecuencia, una colección antes de las 4 semanas es una colección que no está organizada y después son colecciones organizadas y es cuando uno siempre prefiere tomar algún tipo de actitud porque entonces tienes menos riesgo de diseminar el proceso séptico, pero a veces es verdad no puedes esperar. Vale, entonces siempre recordar manejo escalonado, ¿sí? Este es el estudio famoso, digamos, del grupo holandés, que básicamente ellos compararon lo que sería un minimal invasive step-up approach con drenaje percutáneo, BART, y compararon con cirugía directa abierta y vieron pues que era mejor ir poco a poco, ¿vale? Porque digamos el ratio de complicaciones era menor. Drenaje percutáneo puede ser guiado por eco o por TAC, eso sería el primer escalón, ¿sí? Es decir, el primer escalón puede ser drenaje percutáneo o drenaje endoscópico, ojo, ¿vale? Y bueno, en general es esto, ¿no? Esperar a que la colección esté bien delimitada. Eso también es relativo, a veces no necesariamente hay que esperar, todo depende del estado general del paciente. Generalmente no se hace daño, si el paciente antes de las 4 semanas necesita drenarlo porque hay una duda razonable que puede estar infectado, un drenaje percutáneo no le hará daño, ¿vale? Hay que drenarlo y cultivarlo. Puede ser una solución temporal o definitiva, evita entre un 25 y 50% la necesidad de necrosectomías pero luego tener en cuenta el riesgo de fístula enterocutánea, ¿vale? Pancreática, porque si tienes una fuga pancreática por la necrosis, pues podrás perpetuar una fuga pancreática exterioriza, ¿vale? Entonces aquí es lo que se ve, es parte, digamos, del tratamiento y se ve cómo quedan los drenajes por vía retroperitoneal, generalmente acceso izquierdo, algunas veces depende del radiólogo, pudiera ser desde un acceso derecho. También el primer escalón está el drenaje endoscópico transgástrico, incluso hay estudios ahora que parece ser que hay que preferir siempre que se pueda, siempre que el paciente esté en condiciones de esperar a que tenga una cápsula consolidada y si es así, hay que preferir el drenaje endoscópico, ¿vale? Transgástrico. La efectividad es muy alta, como lo podéis ver. Pueden ser necesarias varias sesiones, te permite hacer necrosectomías. La tasa de complicaciones depende de la experiencia del centro. Nosotros tenemos muy buena experiencia, realmente. Y bueno, que obviamente tienes un menor riesgo de fístula enterocutánea. Y si haces una desconexión del ducto, pues entonces esto, digamos, es parte del tratamiento. Generalmente se ponen, digamos, stents, digamos, que tienen dos lados, ¿no? que se oponen y que queda cerrado, el famoso axios. Al inicio se ponían pigtails únicamente, puedes poner pigtails a través del axios,
para realizar lavados, digamos, y bueno, generalmente requiere varias sesiones. La verdad que está muy bien. También puede ser necesario un abordaje combinado porque a veces hay zonas en declive que no se llegan, digamos, a tratar. Y bueno, a veces esto es necesario, tiene que ser riesgo obviamente de fístula, que no, es decir, aquí hay comunicada una cavidad, ¿verdad? Se puede haber una fístula gastrocutánea, es muy raro, ¿vale? Nosotros realmente hemos hecho esto más de una vez cuando ha sido necesario y es raro que hagan estas fístulas, es decir, pero bueno, lo importante es sacar al paciente, ¿no?, del cuadro séptico y evitar una necrosectomía abierta, ¿sí? Entonces, la necrosectomía mínimamente invasiva quirúrgica puede ser por abordaje retroperitoneal videoasistido, que necesita un drenaje, siempre previamente colocado, percutáneo, o drenaje laparoscópico anterior, ¿no? Entonces, en general, pues esto, ¿no?, mínimo trauma quirúrgico, disminuir la contaminación local y que luego, por lo que se ha visto, pues sí que tiene beneficios, ¿sí? Como hemos dicho, el drenaje retroperitoneal videoasistido, pues sí que requiere, el paciente es una cirugía, el paciente tiene que estar pues intubado, generalmente se pone de cúbito lateral derecho. Necesitamos que previamente el radiólogo nos haya puesto un drenaje percutáneo para poder guiar nosotros la necrosectomía, y la mortalidad pues se considera más o menos baja comparado obviamente a la cirugía abierta, ¿sí? Más o menos esto sería la descripción de cómo se realiza previamente el drenaje percutáneo y luego pues la necrosectomía, ¿sí? Y el drenaje laparoscópico, digamos, anterior, ¿no?, como se ve, digamos, aquí, pues en general se entra por la cavidad las cavidades de los epiplones y pues accedes a la necrosis. Obviamente hay mayor riesgo de infección, se disemina más a la cavidad, algunos vuelven a cerrar, digamos, lo que sería la cavidad de los epiplones, pero bueno, es mejor obviamente que la cirugía abierta, la necrosectomía abierta. Realmente la mortalidad es muy alta. Yo creo que llevamos nosotros en nuestro centro muchos años y que no somos ninguna. Entonces, creo que hoy en día, con lo que tenemos en la endoscopia, que está tan bien, y los radiólogos que te pueden hacer drenajes percutáneos de forma tan correcta, sinceramente creo que cada vez menos gente la hace, ¿vale? Entonces, en general, puede ser necesario, obviamente, en algunas situaciones en las que ha fracasado pues, todos los tratamientos previos. Eso sería el algoritmo. Como os he dicho, entre endoscópico y percutáneo, el endoscópico, digamos, es relativamente superior porque parece ser más efectivo y no tienes el riesgo de una fístula pancreática, digamos, enterocutánea, una fístula cutánea pancreática, ¿sí? Por obvias razones. Luego, pues, irías a la necrosectomía mínimamente invasiva y, por última opción, probar la abierta, ¿vale? Estas son otras indicaciones de intervencionismo urgente, obviamente, que entonces sí que tenemos que operarlo, la hemorragia abdominal masiva, ¿no?, perforación de tracto gastrointestinal, obstrucción, digamos, puede haberse aneurismas o un síndrome abdominal compartimental que no responde. Esto finalmente es digamos, nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial para poder predecir el riesgo de digamos, la gravedad de la pancreatitis, con lo cual sois bienvenidos si queréis participar. Aquí os dejo mi correo, si me escribís. Está mal aquí, perdón, falta SCAT, ¿vale? Me faltó la T. Y bueno, espero que haya sido de utilidad la charla y ha sido para mí un honor en vuestro congreso. Y pues nada, espero vernos pronto y muchas gracias a los organizadores por organizarlo. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Adiós.